Qué lindo, qué gran documental acabamos de ver, ¿no? Puri, El Camino del Agua, un documental de Daniel Casado, realizado junto a Fundación Meri y que es parte de esta conversación que hoy tendremos, llamada justamente Sin agua no hay vida, una conversación urgente. Este tercer episodio del ciclo que hemos hecho entre Fundación Meri y Ladera Sur, esperamos que hayan disfrutado muchísimos los dos primeros capítulos y en este tercer capítulo justamente el gran tema será el agua. Más allá de su importancia, debiera ser un sujeto de derecho. ¿Cuál es la relación del hombre y la naturaleza y el agua, por supuesto? Hoy en día, bueno, para hablar de todos esos temas tan además importantes en un momento, en esta semana, ¿no? Que vivimos un momento como país muy decisivo. Tenemos a un panel espectacular conformado por Flavia Liberona y por Ricardo Rossi, ahí están los dos. Muy bienvenidos, muchísimo gusto de saludarlos hoy día y los voy a presentar. Flavia Liberona es directora ejecutiva de Fundación Terram, es especialista en temas de conservación, biodiversidad, áreas protegidas y transgénicos también. En 2019 integró el Consejo Asesor Presidencial de la COP25 y hoy participa en el Comité Asesor por la Acción Climática. Muy bienvenida, Flavia. Y Ricardo Hola, muchas Rossi. gracias. Gracias a Muchas ti. gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Ricardo ahí desde Texas, en Estados Unidos, a esta hora, 5 de la tarde allá, filósofo, biólogo, presidente del Instituto de Ecología y Biodiversidad de Chile, académico de la Universidad de Magallanes y la Universidad de North Texas, y presidente además de la Fundación Omora en Cabo de Hornos. Ricardo, un gustazo también saludarte esta tarde. Muchas gracias, Bárbara, ¿Cómo por la invitación a este tan lindo documental y hablar de un tema tan central como el agua. Exactamente, sí, en eso estamos de acuerdo los tres sin duda, que el documental es maravilloso. Les quiero además pasar el dato a las personas que nos están viendo, que Puri se acaba de ganar además un premio en el Festival Internacional Patagonia Ecofilm Fest de Argentina, así que felicitamos a todo el equipo de Puri, sobre todo a su director y a la fundación por ese premio. El agua y la urgencia de hablar sobre el agua están en silencio, Ricardo y Flavia, les aviso, para que cuando les pregunte, tapen su micrófono. Se le ha llamado el sistema circulatorio de la Tierra. ¿Por qué a veces es tan poco valorada finalmente para las personas, para la biodiversidad, en favor, sobre todo en Chile, de sistemas productivos que están agotando el recurso, sobre todo en tiempos donde hay una mega sequía en el país? Partimos, Flavia, contigo. Yo creo que aquí tenemos una larga respuesta, pero trataré de ser breve. Primero, quiero referirme cortamente al documental. Yo creo que el documental justamente está en el clavo, por así decirlo, en el sentido de mostrarnos esa conexión y de tener como voces a distintos actores de la sociedad civil chilena que desde distintas perspectivas nos muestran la importancia que tiene el agua en nuestra vida y en la vida en general de todos los seres vivientes. Y de alguna manera también se muestra ahí cómo nos desconectamos de esto. Y una parte, yo creo que importante de lo que pasa en Chile, tiene que ver con esto de estar concentrado en grandes centros urbanos y desconectado desde dónde viene el agua. Hemos perdido como sociedad, como país, una conexión con la naturaleza, pero también hay un problema en la educación. ¿Ya? La educación hoy día, por ejemplo, hace pocos años se eliminó geografía del currículum de los niños. Entonces, todo eso va generando este distanciamiento. Y además tenemos un problema regulatorio, ¿ya? Que es de que durante la dictadura se separó la propiedad del agua de la tierra y luego en la Constitución del 80 y además se constituyó, digamos, esto en el artículo 1924, que se pueden constituir derechos de agua y que pasan a ser parte de tu propiedad privada. Eso no existía antes.
¿ya? Si uno se remonta, por ejemplo, en el Código de Agua y que regía durante el gobierno de Frei Montalva, en los años 60, el agua tenía usos prioritarios. O sea, yo pedía un derecho de agua para hacer hidroeléctrica, no lo podía usar para la agricultura, había para uso industrial. Por lo tanto, hay un marco regulatorio también que nos ha hecho, de alguna manera, separar a la gente del agua, porque hoy día hay gente que tiene propiedad de tierra y no tiene propiedad de agua, la perdió, y esto ha ido, yo diría, generando un conflicto también al interior del país. Tenemos muchos conflictos por agua, y además en este proceso que tú señalas, digamos, que estamos viviendo a puertas de este plebiscito el domingo, cuando uno mira las movilizaciones sociales, una de las demandas justamente tiene que ver con agua. Entonces, yo creo que hay una parte que nos ha separado, pero por otro lado también hay un proceso de reconexión con este elemento vital, porque eso se expresa en los conflictos, en las demandas sociales, en los pueblos indígenas. O sea, de alguna manera la gente, tal vez no de los grandes centros urbanos, pero sí de las ciudades más pequeñas, de los poblados y en las zonas rurales, sí cada vez más siente su conexión con el agua y la importancia que ésta tiene para el desarrollo de su vida cotidiana. Gracias, Flavia. Ricardo, me gustaría saber tu opinión respecto de lo que dice Flavia sobre esta desconexión de hace mucho tiempo, que ahora al parecer habría vuelto a surgir, ¿cierto? Esta reconexión del ser humano con el agua. Si nos pudieras comentar cómo debiéramos entender el agua en nuestra sociedad hoy día, cómo debiéramos entender la relación del hombre finalmente con la naturaleza. Me gustaría enfatizar buenas noticias, digamos, frente al problema. Las buenas noticias son que como país muy diverso podemos reescribir una estructura en la relación con el agua, con los ríos, con la naturaleza y con los distintos grupos de la sociedad. Yo creo que la invitación que tenemos el domingo es una invitación a una tarea por hacer en conjunto. O sea, el proceso de la Constitución de Colombia, por ejemplo, que asigna la categoría de derechos bioculturales a ciertos ríos, como sujeto de derecho biocultural, es fruto de un proceso de transformación de la Constitución que fue difícil, ocurrió a fines de los 80, comienzo de los 90, después de más de un ciclo de una Constitución. Entonces, lo primero es una invitación alentadora, ver la oportunidad que tenemos de reescribir la Constitución. No se trata de un temor, de una polarización. Yo creo que es oportunidad. Y segunda buena noticia, es la tremenda diversidad de visiones y de cosmovisiones que tenemos para reconstruir la relación con el agua y con la vida toda. Y ahí mi foco es el de la conservación biocultural y ética biocultural, y en eso se enfatiza que en esta diversidad los ríos pueden ser vistos y el agua no solo como un objeto, no solo como una materia prima, y en el documental Gastón Sublet muy bien habla, no solo un recurso natural, es un sujeto, es nuestro cohabitante, es una compañera de vida. Y esta interacción e interdependencia que se da con el agua no es algo esotérico, se da en una percepción de muchas raíces culturales y brevemente, en los pueblos originarios en Sudamérica, los Kayapó en Brasil, que tienen una reserva indígena que están defendiendo donde se conserva la biodiversidad y ellos se llaman gente del agua. Pero entendiendo gente del agua en un ecosistema que está al borde de la Amazonía, entonces son muy bonitos, son islas de palmeras en una matriz de humedales en que ellos con mucho cuidado van poniendo ciertas semillas, ciertos frutos que alimentan a los monos, alimentan a los pájaros, y entonces tienen plantas medicinales, tienen peces, y están los ríos. Esa agua no existe en aislamiento. Otro pueblo originario que es tremendamente relevante para el tema es los Emberá. Los Emberá en Colombia
ellos consideran a los ríos como un regalo divino y el papel de los Emberá es ser guardianes de los ríos. Y el tema guardianes de la naturaleza, guardianes de los ríos, se transfiere luego a la Constitución colombiana, que es la forma en que se implementa una sentencia que, por ejemplo, declara al río Atrato como sujeto de derechos bioculturales. Cuidado por estos guardianes que son muy diversos. No es solo los Emberá, son institutos científicos, son institutos médicos, es la sociedad toda. Un poquito más al norte, el pueblo Lenca considera los ríos sagrados también, y tenemos la figura inspiradora de Berta Cáceres, que nos deja un legado que da su vida por esta noción de ser guardianes de los ríos. Entonces, en esta relación de la naturaleza, los pueblos originarios nos regalan esta noción de ser guardianes. Pero quisiera, y no quiero alargarme, pero quisiera dar una invitación en que esto también está en Occidente. La civilización occidental que conocemos, greco-romana, parte con los presocráticos, donde para Tales de Mileto, el primer presocrático, el agua es el origen de la vida, y nosotros somos agua, y los peces son agua, y hoy la ciencia nos dice, claro, el cuerpo humano, un 75, un 80% es agua. ¿Qué le queda a las plantas? Las plantas también son agua. Ustedes cuando cuecen lechuga, cuando cuecen las espinacas, chuta, el tremendo paquete queda ahí chiquitito. ¿Por qué queda tan chiquititas las espinacas cuando uno las cocina? Porque eran principalmente agua. Y los pájaros, los árboles, somos agua. O sea, Tales de Mileto está muy cercano a esta noción de ser agua, y en ese sentido las ciencias tienen mucho que decirnos y en algún momento podemos darle vuelta a esto para no alargarme, pero quisiera decir que también desde el mundo de la religión, la encíclica Laudate Si o el obispo Luis Infanti nos invita a considerar que somos agua. O sea, querámoslo o no, somos agua líquida. Cada vez que estoy hablando sale como vapor, cuando exhalo ingresa como vapor, o sólida en la región que vivo yo, normalmente en los glaciares, ¿no es cierto?, de la ecorregión subantártica de Aysén y Magallanes, donde tenemos unos campos de hielo maravillosos. O sea, el agua es parte y por lo tanto tenemos que tratarla en su complejidad, como dice el documental, pero lo fundamental es que el agua nos antecede y recuperemos esa sabiduría de Tales de Mileto, la invitación que nos hace el Papa Francisco, la invitación que nos hacen los pueblos originarios, y todos seamos como cuidadores, guardianes de esta agua, porque si está saludable el agua de los ecosistemas, van a estar saludables nuestros cuerpos. Y si están saludables nuestros cuerpos, van a estar saludables los ecosistemas. Por supuesto, y tiene todo el sentido, pero ¿en qué momento, si alguno de los dos me pudiera comentar, esto se rompe, ¿no? ¿En qué momento se desconecta toda esa relación, incluso histórica, como comentabas tú, Ricardo, en la sociedad moderna, en la sociedad actual? Y cómo además, Flavia, también me gustaría ahí tu opinión, cómo llevar toda esa sabiduría ancestral, ¿no?, más profunda del ser humano y la relación con la naturaleza a una constitución acá en Chile, a una eventual nueva constitución. No, yo creo que la desconexión es algo que ocurre no en un momento determinado, porque las culturas son todas distintas. Los países, incluso siendo parte de la cultura occidental, también vivimos procesos sociales, culturales, políticos distintos. Entonces, esta desconexión se va produciendo, pero sí yo creo que hay un hito que uno podría ir buscando, ¿ya? Y que tiene que ver con todo el movimiento desde el campo a la ciudad, desde estar más rurales a estar más urbanos. Yo creo que más bien los humanos urbanos somos los que hemos ido perdiendo esta conexión con el agua. Nuestros niños la han ido perdiendo porque abren una llave y les sale agua. No hay esta cosa de ir hacia un río, hacia una acequia, hacia una laguna, una caída. No hay el traslado, hay muy poco contacto con la naturaleza. Entonces yo creo que aquellos
culturas, países, pueblos que mantienen este nexo, independiente que sean más o menos urbanos, pero sí un nexo más fuerte con la naturaleza, tienen más claro la relación con el agua. Desgraciadamente en Chile necesitamos una transformación cultural, o sea, yo creo que ahí necesitamos retomar y revivir la conciencia en nuestras conciencias la importancia del agua. O sea, no puede ser hoy día, y me va a salir un pelito, pero no puede ser que hoy día, por ejemplo, haya un proyecto en el Cajón del Maipo, Alto Maipo, que va a afectar el agua de la cuenca del río Maipo y va a afectar la disponibilidad de agua para Santiago, más allá de los efectos que puede ocasionar el cambio climático, y que los santiaguinos seamos pasivos ante ese proyecto. Y eso, la única forma de explicárselo es que estamos desconectados de la problemática que hay en la región metropolitana, estamos desconectados de nuestro entorno natural y mientras nos siga saliendo agua en la llave, probablemente si no hay una transformación antes, sigamos desconectados. Ahora, ¿cómo esto se lleva a una constitución? Yo creo que hay distintas maneras y depende de cómo uno se pare frente a la constitución. Uno podría querer o creer que hay óptimos o cosas más deseables, como por ejemplo que sean sujetos bioculturales, como dice Ricardo. A mí me parece que eso sería fantástico. Sin embargo, mi pragmatismo de política pública me hace pensar que eso es difícil, ¿ya? Que no quiere decir que uno trate de hacerlo igual, ¿ya? Eso, por supuesto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como se va a dar el proceso constituyente o como esperamos que se dé, en realidad se necesita muy poco para objetar un tema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Los abogados dicen vamos a tener una constitución de mínimos, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante de esa constitución de mínimos? Que así como hay cosas deseables que van a ser objetadas, hay cosas en la constitución actual que no van a poder entrar, porque tenemos el mismo porcentaje para objetarla, como por ejemplo los derechos de propiedad sobre las aguas, ¿ya? Y ahí yo creo que se abre un mundo de posibilidades, porque en el fondo, si el tema del agua no queda regulado en la Constitución, vamos a tener que discutirlo a través de una legislación ordinaria en el Parlamento. Y eso también es una tremenda posibilidad para cambiar el sistema que hoy día tenemos de otorgamiento de derechos, priorización de uso, desprotección de glaciares, todo lo que está asociado a las aguas del minero. Hay un montón de problemáticas, lo que pasa con las APR, etcétera, que a lo mejor vamos a tener que esperar llegar con una nueva constitución a discutir nuevas leyes en el Parlamento. Pero eso sí, yo creo que se abre una posibilidad para ir transformándonos culturalmente en relación al agua, y eso sí va a estar dado en todo el proceso de discusión con esta nueva constitución, en el proceso constituyente. Sin duda, ya vamos a internalizarnos en las temáticas puntuales, ¿no? En los problemas puntuales, y también, lo hablábamos ayer, Flavia, vamos a hacer un repaso sobre lo que está sucediendo en humedales, turberas, glaciares, etcétera. Ricardo, antes de entrar en esos tópicos, me gustaría pedirte, por favor, si pudieras profundizar o explicarnos un poco más de este concepto de la biocultura, porque lo han usado los dos y probablemente hay personas que no conocen bien de qué va ese concepto. Si pudiéramos profundizar en eso, profundizar en lo importante, y también que nos comente respecto de lo que decía Flavia al comienzo en relación a la educación medioambiental. Yo concuerdo con todo lo que dijo Flavia, y ahí hay ciertas precisiones también nos ayudan, en el sentido de que el contenido de la educación es muy parcial, ha sido muy, tiene un centrismo, ¿no? Como que la historia fuera lineal, incluso nosotros muy lejos de Roma, es como que todos los caminos conducen a Roma. Entonces sabemos más de la historia de Europa que de la historia originaria de nuestro
territorio que cohabitamos. Entonces, ahí hay una reforma educacional fundamental de una interculturalidad urgente que aprendemos. Y me gustaría decir que hay cambios estructurales que son importantes. Yo comparto totalmente con Flavia que en todos los periodos históricos y en muchas regiones es diverso. Y hay distintos líderes, distintas culturas, pero el punto que quiero señalar para tener como la tarea por hacer que nos convoca es que tenemos muchas fuentes. Entonces, la primera reforma educacional no es una innovación, es una recuperación de saberes, pero en el contexto actual. Ahora, como cambio estructural, claro, un problema de la Constitución del año 1980 en el sentido de otro principio que es el de consistencia, es que el agua sea un bien privado. ¿Por qué digo que es un problema de consistencia? Porque la ciencia es un tipo de visión que hoy informa. Y la ciencia nos informa, primero, que el agua está súper interconectada. O sea, y eso está muy bien expuesto en el documental, ¿no? Hay cursos subterráneos, hay cursos superficiales, las napas no es que estén en un lugar. Por lo tanto, si alguien está haciendo una extracción de agua para una actividad productiva, para cualquier uso, está afectando a las napas que tienen un ámbito de efecto mayor. Entonces, yo diría que la ciencia lo que nos enseña respecto al agua hoy día es que los humedales que tenemos en Aysén, en Magallanes, por ejemplo, las turberas, son realmente preciosas esponjas de agua. Esponjas que cuando llueve retienen el agua, cuando no llueve liberan un poquito de agua, y igual que uno tiene en el baño, digamos, ¿no es cierto? Una esponjita, uno lo humedece y se le lava el cuerpo y la aprieta un poquito para que salga agua, o la usa cuando, dejé todo el agua antes que llegue alguien que no quiero que me moleste, la seco con una esponjita. Eso lo hacen naturalmente las turberas. Lo hacen, y no solo las turberas, los musgos en general y muchas plantas. Entonces, aprovechemos esas esponjas, aprovechemos estos filtradores que nos dan calidad de agua y tomemos en serio, entonces, esta visión ecosistémica que conecta y que nos dice, bueno, aquí nos equivocamos. No es que estemos en una pelea política, es una cuestión técnica esta, de que el agua es un bien común porque se mueve de agua líquida a agua gaseosa, lleva moléculas, si está contaminada esta agua, entonces tenemos que hacer remediación, y ahí pongámonos de acuerdo. Va a ser fácil de ninguna manera, y Flavia conoce mucho más que yo de cómo se llega, pero lo que quiero enfatizar es la visión de un bien público. Y solamente decir que los científicos tienen todos los elementos para decir que el agua no es solo H2O, es decir, una molécula. Que muy bonitamente esta molécula nos pone, y eso está en el video también, en el documental, como participantes, partícipes del cosmos, porque esta agua llegó como un regalo, ¿no? De un meteorito. O sea, somos el cosmos. ¡Qué lindo! O sea, no es una cuestión puramente rayada esotérica. De verdad somos hidrógeno y oxígeno, principalmente. Pero no solo eso, y los ríos tienen esta cantidad de cohabitantes, y ahí vamos a la diversidad biocultural, que tiene preciosos tricópteros, que son unos insectitos que hacen casas debajo de los ríos, tienen sus familias, las cuidan, sienten placer, dolor, y nos regalan agua limpia porque son filtradores. O sea, tienen un valor intrínseco como seres vivos que están constituidos de los mismos elementos cósmicos que los seres humanos. Y además tienen un valor instrumental porque nos sirve. O sea, es un uso racional, como decía otro de los participantes en el documental, de los ríos. O sea, todos queremos una muy buena economía, que es una administración de este oikos, de este hogar, en el cual cohabitamos con estos insectitos, cohabitamos con plantas, cohabitamos con los ríos, y ahí mi interpelación a Flavia y a todos los que están más en el proceso de implementación es, bueno, veamos el concepto de consistencia. Respecto al principio cristiano, para quienes estén más en la religión, y respecto a los principios de la ciencia,
que esto es algo muy sistémico y el video ahí nos da una muy, muy preciosa síntesis de esto. Ahora, ¿por qué biocultural? Esto incluso porque lo biocultural, cada afirmación sobre el agua es biológica, es física y es cultural. Yo estoy hablando desde una síntesis de cultura que quisiera dar voz, y solamente para no hablar por otros, me gustaría, se me ocurre un poema que en algún momento quería traerlo a la mano, de un poeta mapuche que es Leonel Yelaf, que tiene El sueño de Manquián. Es un poema muy, muy simple, pero resume de manera maravillosa la visión sistémica científica. Dice en El sueño Manquián: mi risa es el sol del mediodía, mis lágrimas las vertientes, mi dormir es el descanso del amor, mi despertar la vida de los peces. Es así mi existir, es así mi palabra, y las aguas me continúan cantando. Es un agua que circula a través de nuestros cuerpos, donde cohabitan los peces, donde cohabitan los sueños, donde se da el amor, estar a las vertientes. Tratémonos con amor, tratémonos esa reconexión. Esto es biocultura. Desde la cultura conectado con la naturaleza. Es una visión máxima, pero es la visión que existe para corregir en la mejor forma en que podamos colectivamente esta relación con el agua y la naturaleza toda. Qué inspirador, Ricardo. Gracias por ese poema, por esa lectura maravillosa. Te pasaste. Es Flavia, un regalo de Leonel Yelaf. muchas gracias. Bueno, a Leonel entonces, las gracias. Flavia, querida, hablamos, justo Ricardo tocó el tema de las turberas, y sería súper interesante para todos nosotros si pudieras más o menos mostrarnos un mapa, ¿no? De qué está sucediendo hoy día en Chile con turberas y humedales. Mira, antes de hablar un poquito de las turberas, Sí, quiero irme al tema de las culturas, porque yo ya. creo que es súper importante entender que no todas las culturas son iguales, que no todos los países, incluso en Latinoamérica, del cual nosotros somos parte, tienen las mismas experiencias. Y voy a relatar un poquito sobre Perú, porque Perú lo conozco bastante bien. Yo tuve la oportunidad de estar un año en la secundaria en Perú, y las cosas que me llamaron la atención, y después me han llamado muchas otras cosas la atención, es que, por ejemplo, había un ramo que se llamaba Historia de las Culturas. Y en ese ramo no se enseñaba Roma, ni la Segunda Guerra Mundial, y se enseñaba las culturas peruanas, la moche, la mochica, la chimú, la inca, cosas que en Chile ni siquiera sabemos que existen. Entonces, a mí me parece que eso es lo que tenemos que ir recuperando, cómo desde la enseñanza en los colegios uno va conectando con los niños, con su historia y con su realidad, y no con otros espacios. Está bien saber de Europa, está bien saber, porque es parte también de nuestra cultura, pero hay algo más ancestral que tenemos que recuperar. Por otro lado, por ejemplo, tú vas a Perú y existen tarifas diferenciadas. Si tú eres peruano, en los aviones pagas menos, en los trenes pagas menos, en las entradas a los museos o no pagas o pagas menos. O sea, hay un incentivo al desarrollo de una cultura donde la gente sepa lo que tiene. Eso en Chile no lo tenemos. Y eso a mí me parece que es tremendamente importante, y por ahí yo creo que uno puede como imaginar cosas de la política pública en la cual tú vuelves a integrar este país que de alguna manera está desintegrado territorialmente, culturalmente. Durante años hemos creído, digamos, que Chile es igual, de norte a sur, de cordillera a mar, las políticas públicas son para todos los lugares de Chile iguales, las leyes las mismas. No, somos un país mucho más diverso de lo que nos han hecho creer. Y el tema del agua nos muestra eso, o sea, nos muestra que de norte a sur, geográficamente somos distintos, la disponibilidad de agua es distinta, dependemos, y ahí sí tal vez hay un poco más de uniformidad del agua que proviene, digamos, de la alta cordillera, de los glaciares, pero tenemos una diversidad de ecosistemas, de flora, de fauna, de hongos, de
microorganismos en el territorio enorme, y somos un país diverso en el paisaje y en las culturas. Y eso también nos instala una manera de pararnos distintos frente a los temas del agua, para poder comprender lo que le pasa a la gente. Es muy distinto lo que le pasa a la gente en el norte respecto del agua a lo que le pasa a la gente en la Patagonia. Entonces, eso yo creo que ahí es donde necesitamos importantes cambios. Voy con esto ahora a las turberas. Bueno, Ricardo lo explicó un poco, digamos, las turberas son esponjas, ¿ya? Las turberas son parte de ecosistemas súper valiosos que almacenan además carbono. Fundamentalmente están ubicadas en la Patagonia chilena, de la región de los lagos al sur. Hay turberas en Chiloé, hay en Magallanes. Sin embargo, el otro día hicimos un conversatorio sobre turberas, porque hay 2 mociones parlamentarias en la Cámara de Diputados que están hablando de turberas, y descubrimos, porque apareció una organización local que nos pidió hablar, que hay turberas en algunas zonas cerca de Valdivia, que ellos han ido encontrando a raíz de esto de proteger humedales, porque las turberas son humedales, claro. Han ido encontrando como relictos de turbera. Entonces, en ese sentido, lo primero es, no sabemos a ciencia cierta cuánta superficie y menos cuánta profundidad tienen las turberas, ¿ya? Porque hay de distinta data, o sea, de distintos años, que pueden ir, pueden llegar, según algunos investigadores dicen que tenemos turberas que pueden tener su creación más de 18.000 años, 18.500 años, 13.000 años. Entonces, son ecosistemas que se han demorado miles de años en formarse, acumulan carbono, su explotación, su extracción, libera carbono. En un contexto de cambio climático eso es grave porque liberan mucho, ¿ya? Tienen mucho carbono almacenado. Bueno, la buena noticia es que, por ejemplo, Chile, en lo que se llama la Contribución Nacional Determinada, que es el compromiso del país frente a la Convención Marco de Cambio Climático, puso a hacer un inventario turbera, lo que cual puede parecer poco, pero por lo menos vamos de aquí al 2030, vamos a saber más o menos cuánta turbera hay en Chile. Lo segundo, digamos, en relación a esto, y que es lo grave que pasa hoy día, es que la extracción de turba no está regulada, está ocurriendo, y lo que es más grave aún, la turba, es la única parte donde está clasificada es en el código minero. Está clasificada igual que los áridos, ¿ya? Por lo tanto, se requiere urgente, en términos de política pública, una modificación al código minero, sacarla de allí o declararla que no sea, que sea un bien nacional, como son los hidrocarburos o el litio, que finalmente no son concesionables y es mucho más difícil su explotación. Pero ahí requerimos un cambio urgente. Entonces, en esa línea nosotros en Fundación Terram estamos trabajando un poquito de ver cómo posicionamos el tema de las turberas, cómo damos cuenta de lo valioso que son estos ecosistemas como esponjas que están entregando agua a otros ecosistemas. Por ejemplo, la gente de Chiloé nos decía, bueno, en la medida que se extrae la turba nos vamos quedando sin agua en Chiloé, ¿ya? Y entonces empiezan a haber problemas para la distribución de agua potable para captación de las APR y después distribución de la gente de algunas localidades en Chiloé. Entonces, va mostrando la enorme relación también que tienen estos ecosistemas con el agua y con nuestra vida cotidiana. Y con sorpresa nos encontramos que el tema es un tema vigente. O sea, nosotros pensamos que íbamos a tener poca convocatoria, poca gente, y la verdad es que es un tema que despierta interés porque justamente lo que yo te decía al principio, yo creo que de alguna manera la conciencia
cultural, ambiental, biocultural, no sé cómo llamarla, de los chilenos está cambiando, los chilenos y chilenas está cambiando. Entonces la gente se atreve más a plantear sus problemáticas por un lado y estas están muy relacionadas con la naturaleza. Y eso yo creo que es lo que vamos a ir viendo reflejado en todos los procesos que se vienen en el país, digamos. O sea, en ese sentido yo también me declaro optimista como Ricardo de que podemos hacer cambios, de que queremos hacer cambios y que existen herramientas para hacerlo. Entonces hoy día necesitamos, por supuesto, personas más activas, pero más empoderadas y también con muchas ganas de aprender, porque aquí hay muchas cosas que tenemos que aprender. Hay científicos que saben, pero hay muchas cosas que no se saben o que se están investigando. Detectar lo que sabemos, lo que no sabemos, lo que nos genera duda y cómo vamos haciendo un cambio en nuestra cultura para finalmente decir, bueno, el agua es un bien común, es un bien de todos, no, le pertenece a todo el país, a todas las culturas que habitan en este país, y en ese sentido tenemos que buscar la forma de que su distribución sea más equitativa y no que haya algunos que lucran con el agua mientras otros viven en la escasez y en situaciones dramáticas como las que uno vive, como uno ve en las comunas de Petorca, La Ligua, qué sé yo, donde, y otras comunas, no son las únicas, donde la gente está recibiendo agua en camiones aljibes. Exacto. Ahora, hay un tema, Flavia, porque están ustedes dos de acuerdo, ¿no? En este cambio cultural, a lo que tenemos que llegar y todo. Sin embargo, hay urgencias, por ejemplo, respecto de las turberas, por ejemplo, respecto de los glaciares, en que tampoco se puede tardar este proceso demasiados años más, porque sencillamente nos vamos a quedar sin esos recursos. Entonces, ¿cómo acelerar ese proceso? Por ejemplo, sería bien interesante hablar sobre los glaciares en particular. ¿Por qué todavía no existe una ley que los proteja en Chile? Ricardo. Sí, yo pensaba en este breve espacio, en esta breve entrevista, estaba escuchando a Flavia embelesado y me gustaría dar 3 ventanitas para poder trabajar en esa tarea y que va a ser un poquito más lento de lo que tú me pides, pero voy a ser muy breve. El primero, me gustaría hacerte una pregunta, Bárbara, y a quienes nos escuchan. Bárbara, ¿tú sabes de dónde viene la palabra humano? Fíjate que no. Yo no sé si alguno de quienes nos esté escuchando o viendo lo conoce para ponerlo en el chat. Y, Bárbara, tú que sabes tanto y tienes la visión de encontrarte, voy a irte construyendo. ¿Tú sabes Oye, la yo palabra? no sé nada, así que no me vengas aquí a Eres poner filósofa, presión. entonces eras filósofa, ese es el primer punto de conocer. ¿Tú conoces la palabra humus? O sea, lo que conocemos hoy día por el humus es ¿cierto? Este alimento, por ahí el humus. Por ahí va el humus en una, y el humus, Flavia, tú puedes compartir qué es el humus. La tierra también. Es la tierra. La tierra, sí. El humus, el primer sentido es esto, es toda la hojarasca que cae, es la capa fértil de la tierra. Ese es el humus. Mira qué lindo. O sea, esta civilización que surge de pueblos campesinos, latinos, de la cuenca del Mediterráneo, se ve como pequeñas callampitas. Y pucha, que valen las callampas, porque los hongos son los que decomponen, forman el suelo, también podemos hacer ricos platos. Tengo una colega, Laura Sánchez, que tiene un proyecto Hongusto, que es el gusto de los hongos. Pero aquí vuelvo al humus. El humus es la fertilidad del suelo, y nosotros, desde la cultura latina, nos llamamos humanos, emergentes de ese suelo, como conciencia del suelo, con todo, y somos humus. Y el relato es, ¿no es cierto?, polvo eres y polvo serás. O sea, es un relato que nos cruza. Yo digo, tomemos en serio el relato de las tradiciones propias de Occidente para tener este diálogo intercultural, porque en esto de la filosofía no solo sé que nada sé, sino que también el conócete a ti mismo para poner un diálogo intercultural. Y entonces esa recuperación de la cultura, del concepto que somos humanos,
Y eso nos permite, en nuestra propia tradición, conversar con una cosmovisión, no para traducir, no para validar, sí para dialogar, mapuche. Gente de la tierra, humano, gente del humus. Entonces hagámonos cargo. Y en la Constitución de Colombia del año 91 y en la elaboración para la sentencia del año 2017 que declara al río Atrato como sujeto de derechos bioculturales, se revisa históricamente el proceso y se habla de una visión más biocéntrica, una visión más ecocéntrica y una visión biocultural, en que se entrelaza esta diversidad de culturas con la diversidad biofísica en la que cohabitamos. Entonces, la primera invitación, insisto, es la de ser humanos y plenamente humanos con el humus en esta diversidad, porque estamos como enraizados. Y la segunda, que está muy enraizado en esto, es la de ser cohabitante. La noción para mí central que yo he trabajado es la de ser cohabitante. Así como compañera, compañero, significa o proviene de una palabra que es cum panis, es decir, compartir el pan, porque compartimos el pan en una familia. Cuando tienes hijas, hijos, la familia, si estás en una mesa, comparte, porque si come todo uno, va a engordar demasiado y va a dejar a los otros sin comer. Bueno, el hábitat es lo mismo. Compartamos el hábitat, pero es un hábitat común. Y el agua es fantástica, porque si hay DDT en la lluvia, si hay nitrógeno en exceso por los fertilizantes, por los pesticidas, van a contaminar el agua. Y el agua no es solo un agua, un producto, un objeto, sino que es un agua que tiene que estar limpia. Entonces, ahí tomo un poco lo de los glaciares en tu pregunta, Bárbara. Necesariamente la visión es sistémica. Es quiénes somos nosotros, en nuestra interioridad, en nuestros sueños, en nuestra familia. Cuando nos sentamos a la mesa y compartimos el pan, y nos sentamos como ciudadanos chilenos a compartir el hábitat y ver cómo lo hacemos, y así compartimos con los glaciares, porque los glaciares no existen aislados. Los glaciares, por más que queramos conservarlos, si el calentamiento global se nos escapa a las manos. Por lo tanto, tiene que ser sistémico, si no, el agua se nos va en forma de vapor. Y es tremendamente interesante y tremendamente confortante. Y una vez me caí a un pantano y me iba a morir, me estaba hundiendo. Le grité, todos creyeron que era broma, me dejaron hasta que un briólogo me fue a buscar, pero en el último minuto, ya cuando me estaba despidiendo, yo pensé qué lindo despedirme de la Tierra y reconectarme, digamos, o sea, transformarme Ser tragado por la tierra, más bien. Sí, exactamente, al sur de la isla Navarino, en donde hay unas turberas, y ahí me maravillé, fíjate, porque yo digo, tengo el privilegio de estar todo el tiempo estudiando esto, me maravillé por la cantidad de musgos, líquenes, y los bichitos que estaban al lado mío. O sea, estamos llenos de cohabitantes, el mundo es hermoso, tenemos que cuidarlo, tenemos una oportunidad, nada es fácil, igual que cuando uno está enamorado, hay que construir la relación, hay que construir. Y quiero terminar con una última cosa que está, el primero es lo de la cultura, el segundo lo de los cohabitantes, el tercero, invitar a pensar en esto, la visión cíclica del mundo en contraste con la visión lineal. Imaginemos que hay una lluvia torrencial y empiezan las aguas a bajar por las laderas aquí de los Andes, en Santiago o en Temuco o donde estemos. Y ahí empiezan y se forman arroyos, se forman cataratas, pequeñas cascadas, y van siguiendo trayectos, de repente, como está el río, van por aquí, por allá. Y eso es parecido al tiempo cósmico. Es parecido al tiempo cósmico y es parecido al tiempo de la especie humana, al tiempo de cada uno de nosotros. Y es parecido en el sentido que esas aguas van a un río, probablemente un río que llega al mar o se evaporan, o sea, y vuelve a volver. Esa visión cíclica que tenían los griegos se opone a una noción obsesiva lineal del progreso. Oh, lo mejor, lo mejor. No, si es cíclico. Asumamos con sabiduría, vamos a estar así y volvamos. Y el agua, si hay un regalo que nos enseña y una imagen cultural que yo quisiera, el único regalo de este programa mío, sería quienes nos escuchen, pensemos que somos como el agua, como ciclos. Vapor, caemos como lluvia, vamos a tener nuestros amores con algunos tronquitos, vamos a caer y de ahí volvemos. Y no sabemos cómo es el siguiente ciclo y cómo fueron los anteriores. Pero esa visión cíclica nos invita a un indeterminismo, pero también a un compromiso de acoger
distintas visiones y tener esa conexión. Y ahí los glaciares es un ciclo de distintas temporalidades. Antes había mucho hielo, estaba todo cubierto de hielo, según cuentan los glaciólogos, ¿no? Entonces, asumamos eso también y asumamos nuestra responsabilidad, porque para cuidar los glaciares tenemos que cuidar las turberas. Para cuidar las turberas tenemos que cuidar los glaciares. Y para cuidarnos nosotros los chilenos, las chilenas, como seres humanos, tenemos que cuidar a nuestro país, a esta parte del planeta y a la biosfera toda. O sea, no podemos escapar de esta interconexión que nos dicen tanto las ciencias como los pueblos originarios, como la religión y la palabra humana. Gracias, Ricardo. Flavia. ¿Estás ahí? Estoy aquí, sí, aquí estoy. ¿Tú quieres que te hable un poco de los glaciares? Un poco de los glaciares, sí, sería fantástico. Y también, por supuesto, me gustaría tu reflexión en relación a lo que comentaba Ricardo. Bueno, voy a partir con el tema de los glaciares y con un poco, siendo un poco más pragmática. Si bien concuerdo, digamos, con lo que dice Ricardo, digamos que estamos, está todo conectado en el planeta y también en los distintos ecosistemas, las distintas formas de vida, y eso es importante tenerlo presente. También tenemos que mirar el lado como más áspero de esto, que tiene que ver con la política pública, ¿ya? Y en ese sentido, Chile es uno de los países que tiene una gran superficie de glaciares y un gran cantidad de, un gran número de glaciares. Tenemos identificado más de 24.000 glaciares, y hay distintos tipos de glaciares, glaciares blancos que se llaman, que es lo que uno típicamente conoce como glaciares, y los que se llaman glaciares de roca, que en realidad son pequeñas gotas de hielo o pedazos de hielo que quedan atrapados en roca y que gotean, y que son, por ejemplo, tremendamente importantes en el norte. En el norte de Chile uno encuentra poco glaciar blanco, pero hay poco catastrado de glaciares de roca. Sin embargo, esos son los que están alimentando muchas veces las cuencas, digamos, donde el tema, digamos, de la escasez hídrica es un problema estructural. Por otro lado, tenemos un porcentaje de glaciares importante que está dentro de parques nacionales, ¿ya? Y hay varios documentos y varias tesis que nos muestran eso, y aquí quiero hacer la relación con la minería, pero lamentablemente hay 6 regiones de Chile en las cuales hay muy pocas áreas protegidas, muy pocos parques nacionales, y de los que hay, no hay glaciares dentro. Y son las regiones de Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y Maule, o sea, las regiones donde opera la minería. Entonces aquí tenemos un cruce que es importante hacer, porque los glaciares que hay en esta zona no están protegidos por parques nacionales y son las zonas donde ocurre la más intensa actividad minera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Chile, por su geografía, esta cosa que tenemos larga, pero también vengo de la cordillera al mar, las cuencas están alimentadas fundamentalmente por el derretimiento de nieves, por las precipitaciones sólidas que se acumulan en el invierno y en los periodos, digamos, de mayor calor o en el periodo de verano, por derretimiento de glaciares, que se recargan con las lluvias y las precipitaciones invernales. Y es parte de este ciclo que también relata Ricardo. ¿Ya? Sin embargo, entonces tenemos una dependencia muy fuerte del agua para todas las actividades que desarrollamos, agua que proviene de los glaciares y va a variar de cuenca a cuenca cuánto, digamos, proviene y qué época del año de los glaciares. Pero la actividad minera, la intensa actividad minera, que además es fundamentalmente minería de cobre, que es el primer producto de exportación de Chile, se desarrolla en estas 6 regiones que yo nombré, donde los glaciares están desprotegidos, ¿ya? Y por lo tanto ahí es importante que logremos
como país. O sea, esto no es lo que yo quiero o lo que el Consejo Minero o la Sociedad Nacional de Minería quiera. Tenemos que llegar a un acuerdo de cuánto protegemos. ¿Ya? Hoy día es fundamental proteger los glaciares de esa zona porque son importantes para la agricultura, para el mantenimiento de los ecosistemas, para los seres humanos. Y aquí la destrucción de glaciares es activa por parte de la minería. O sea, hay, no sé, un montón de registros de cuántos glaciares han destruido distintos proyectos mineros. Pascualama, Anglo American, Codelco, Antofagasta Mineral, o sea, es cosa de ponerse a buscar y la información está, ¿no? Entonces, también ahí hay una responsabilidad. Los glaciares, hay destrucción antrópica de los glaciares, ya sea por una destrucción directa, que rompen el glaciar para buscar el mineral, por depósito de lastre, por contaminación, o sea, la contaminación atmosférica que se deposita sobre los glaciares blancos hace que estos ya no sean tan blancos y eso, al ser más oscuro o negro, dependiendo de la cantidad de contaminante que se deposite sobre ellos, acelera su derretimiento. Entonces, esos son los problemas que tenemos que afrontar en relación a los glaciares y la verdad es que hasta aquí ha sido imposible lograr siquiera discutir esto de forma de fondo en el Parlamento, porque existe una enorme presión del sector minero, porque es un sector muy importante en la economía chilena, y entonces todos los proyectos de ley que han habido naufragan. Hoy día hay una moción parlamentaria de varios senadores que está para discusión en la Comisión de Minería y Energía en el Senado y que se va a empezar a ver ya más de fondo la próxima semana. Yo creo que esa va a ser una discusión, me río porque va a ser una discusión tensa. Sí, sin duda. Tensa porque hay senadores que hoy día integrando esa comisión que claramente han tenido una posición en favor de la protección de los glaciares, en favor de la recuperación del agua o de establecer usos prioritarios o el acceso al agua para consumo humano. Entonces, obviamente va a haber una discusión interesante, así que para los que les guste este tipo de debate, síganla, porque empieza el día 28, creo. Eso. Ahora, en relación con el tema de la conexión, yo estoy completamente de acuerdo con Ricardo en esta conexión que tenemos que recuperar con la naturaleza, esta conciencia que tenemos que generar. O sea, nosotros somos parte de la naturaleza, somos cohabitantes con la naturaleza. Tenemos que reintegrarnos con ella. Esta cosa que muchas veces a uno, a mí me llama la atención, digamos, esta cosa que es como tendernos a separar, esta cosa de decir, no, nosotros no somos animales, sí somos animales, y tenemos que reconocer nuestra dependencia de todo lo que viene de la naturaleza, que en el documental está bien relatado, digamos, o sea, nosotros dependemos del agua para generar un montón de productos los cuales ocupamos desde la alimentación hasta cómo nos vestimos, los autos que usamos. Entonces, ¿por qué nos desconectamos de la naturaleza? Yo creo que el volver a sentirnos parte de la naturaleza no significa, y yo creo que ahí hay ciertos temores, retroceder. No significa que vayamos a hacer todos, volvernos a hacer culturas de pueblos indígenas. Significa recuperar valores y ver cómo los integramos en las sociedades que hoy día tenemos y cómo desde ahí logramos esto que el profesor Santibáñez decía en el documental también, o sea, cómo logramos establecer sistemas económicos de verdad que nos permitan establecer equilibrio entre lo que sacamos de la naturaleza y lo que la naturaleza por sí misma es capaz de recuperar, porque es evidente, todos los estudios lo dicen, estamos sacando más de lo que la naturaleza es capaz de recuperar, lo que es la tierra, los ecosistemas, son capaces de recuperarse y en ese sentido estamos destruyendo nuestro hábitat, estamos destruyendo donde vivimos y tenemos hoy día en Chile una oportunidad, pero también en el mundo, de hacer un freno y decir,
démosle un vuelta un poco a esto y volvamos a reconectarnos con la naturaleza, recuperemos ecosistemas, valoremos lo que el agua, las culturas que han levantado el agua como un bien sagrado dicen, y integrémonos más. Hoy día estamos totalmente desintegrados entre el lugar o los lugares que habitamos digamos, y la naturaleza. Conozcamos nuestro país. Yo creo que aquí hay, hoy día es difícil con esta cuestión del coronavirus, pero de alguna manera miremos nuestro país, miremos nuestro territorio, miremos dónde habitamos, disfrutemos de la naturaleza. Yo creo que la gente, naturalmente, instintivamente, a veces sin saberlo, disfruta mucho los espacios naturales. Aunque la tendencia y la propaganda y todo te diga anda al mall, cuando la gente logra llegar a un espacio natural, su calidad de vida mejora. Cuando hace, aunque sea un simple asado a la orilla de un río, y uno lo ve en el Cajón del Maipo. Yo soy habitante, ciudadana del Cajón del Maipo desde que tengo uso de memoria. La gente disfruta. Nos falta más educar a lo mejor cómo hacerlo, otras cosas, pero hay ahí una conexión que es importante y yo creo que eso tenemos que empezar a trabajar para esas transformaciones. De todas maneras, gracias Flavia. Y me cuelgo de que comentaste ahí algo sobre coronavirus ya vamos cerrando, pero para preguntarle a Ricardo Rossi y también tu opinión, pero da la sensación de que esta pandemia ha dado alguna oportunidad, alguna posibilidad, ha abierto ciertas puertas para reconectarnos con la naturaleza. Cada vez se ve más personas saliendo y lo primero que hace la mayoría de las personas cuando sale es ir a los lugares donde hay naturaleza, donde van a volver a estar conectados con eso. Al parecer es lo que más se ha extrañado de estar confinados. Quizás ha sido una oportunidad, Ricardo. Está en, está en silencio, el micrófono. Ahí sí. Ahí sí. Y tu comentario, Bárbara, ligando ahí, saltando lo de Flavia al coronavirus. Yo creo que en tiempos de COVID, en que un pequeño virus nos tiene en jaque, nos tiene semi paralizados, nos pone un límite. Precioso comentario para el agua como una metáfora, además. Porque en el mundo uno podría pensar que no hay nada más débil y fácil de someter que el agua. Y al mismo tiempo, no hay nada que supere su poder de aquello que es duro transformarlo. El agua puede aplanar una montaña, puede abrir un valle, puede hacer una grieta en una roca. Entonces, el primer metáfora es el poder del agua, o sea, aquello que es pequeño, aquello que es muy chiquitito, aquello que hemos hablado. Tal vez cuando yo me refiero a esto de la cultura y los humanos suena un poco esotérico y raro. Lo raro es no tomarlo en serio. Eso es lo raro, porque debiéramos tener una formación cultural y estos son datos. O sea, cualquier persona que viva en minería, que viva, sabe que el agua tiene un poder. Y entonces es asumirnos a ese poder. Y ahí, el primer comentario con el COVID, ojo con aquello que parece pequeño porque al final nos va a pasar la cuenta. Y entonces, fluyamos con el agua. Mantengamos los bosques en las cuencas. Nos va a traer más agua para la agricultura, vamos a tener una economía saludable, que es el escenario post-COVID, que es una administración amorosa, una administración que sea equitativa con la naturaleza también. ¿Cómo hacerlo? Necesitamos todas las manos, desde los ingenieros que están haciendo fantásticas propuestas para cursos de río que se interrumpen en parcial, sin bloquearlos, para centrales que generan electricidad con centrales de paso, etc. Necesitamos los ingenieros, necesitamos los economistas, necesitamos los pescadores, necesitamos los saberes ancestrales. Y también necesitamos lo que aludía Flavia. Si hay algo a mí que me fascina son las nubes.
Las nubes, que las tengo aquí afuera de mi ventana, se están moviendo, pero las nubes también estos arreboles, las puestas de sol de la playa, o sea, uno permanece permanentemente enamorado y mira qué lindo porque las nubes nos recuerdan la diversidad del agua y la conexión de nuevo. Son las nubes, el agua de vapor, vapor de agua, ¿no? Que nos da unos colores con la otra gran fuente de agua, el agua salada del mar, que no es independiente del agua de la lluvia ni del agua de los ríos, la interconexión y el aire y la brisa marina. Entonces nos encantamos, nos reencantamos y damos gracias, digamos, sabemos dar gracias por estar vivos y asumir con fuerza los compromisos y con flexibilidad, en diálogo, entendiendo perspectivas distintas para poder asumir, pero insisto en la consistencia, seamos consistentes, el agua nos cruza, el agua nos permea, y no solo el agua, el aire. Y ahí los presocráticos, de nuevo, agua, aire, fuego, somos eso, somos tierra en los distintos relatos. Y ahí la mejor disposición para escuchar, dialogar y buscar. Y al pasar, Flavia dijo, no, somos animales. Eso desde un punto de vista biológico y eso al ciudadano común que no está en la ciencia puede que le choque. Digamos. De hecho, somos mamíferos porque tenemos mamas, que damos pecho y ahí viene ese nombre. Pero animal viene de algo muy lindo. Es animado. Y de ahí viene la palabra ánima, que después se llama alma. Y eso es respirar. Y respiramos el aire y respiramos el agua. Y esa es la espiritualidad que nos conecta en una hebra y tengamos una sociedad espiritual de ese espíritu que nos mueve a vivir, en un espíritu con lindas puestas de sol, con nubes que nos asombran, con amores que nos llevan a querer seguir viviendo y tener un mundo que permita la vida a las turberas, los glaciares y los distintos grupos que constituimos este país y que convivimos en el mundo. Es difícil, es muy difícil, pero es posible y tenemos muchos horizontes y el agua nos da esa imagen tan linda para volver al COVID y tu pregunta, de que algo muy chiquitito, que parece muy débil, es muy poderoso. Yo creo que hoy día nos puede inspirar esa metáfora. Muchas gracias, Ricardo. Ya vamos cerrando por tiempo. Flavia, me gustaría, eso sí, cerrar contigo tomando algo que decía Ricardo sobre soluciones basadas, quiero decir, en la naturaleza a raíz de la crisis hídrica que vivimos en Chile. Hay una pregunta del público que habla sobre las plantas desalinizadoras, si son una opción, pero el costo es altísimo. Si ve alguna posibilidad al respecto, ¿cuál es su opinión respecto a esas plantas en particular? Preguntan aquí. Hay varias preguntas, pero lamentablemente no vamos a poder hacerlas todas y quizás a raíz de esa respuesta, Flavia, brevemente comentarnos sobre las soluciones basadas en la naturaleza frente a la sequía. Parto con las plantas desalinizadoras. Bueno, las plantas desalinizadoras lo que hacen, como su nombre lo dice, es tomar agua de mar y sacarles la sal y tener un agua de distintas calidades que puede ser usada para la minería o para consumo humano. ¿Cuál es el problema? Yo diría que hay tres problemas. El primero es que son altas en consumo de energía, ¿ya? Y por lo tanto, eso nos lleva a mirar qué está pasando con el sistema de generación eléctrica. Hoy día, afortunadamente, estamos en un proceso de descarbonización, por lo tanto, en el tiempo, el consumo de electricidad de estas plantas desalinizadoras podría dejar de ser un problema en la medida que sean capaces de funcionar con energías renovables. Luego hay un segundo problema que tiene que ver con estas plantas se empezaron a hacer en Chile para generar agua para la minería. Y entonces, en algunos casos, no en todos, el agua que se entrega va a las comunidades y a su vez las comunidades entregan a las mineras sus derechos de agua, porque subir el agua desde la costa hasta los 4.000 metros de altura, donde están las faenas mineras, es muy caro. Y eso ha generado tensiones entre las comunidades y las empresas. Tema que también es un tema, yo diría, de algún nivel de solución. Y otro de los problemas que tal vez hoy día es el más complejo es que las plantas desalinizadoras generan como producto salmuera. Y esa salmuera la están vertiendo al mar. Y con eso están aumentando la salinidad en el borde costero,
donde eso afecta la vida del ecosistema que ahí hay, digamos, o sea, de toda la vida acuática, plancton, etcétera, y por lo tanto ahí hay un problema ecológico más severo. Y por último, el tema que nosotros vemos que también tiene que ver con la política pública, es que hoy día nos estamos llenando de desaladoras en la costa de Chile. Y ahí hay un problema, porque es el Estado el que debería ordenar, no sé, voy a inventar, pero a lo mejor una planta desaladora por región, ¿ya? Con ciertos parámetros y ciertas condiciones y que abastezca, no sé, a una ciudad o a algunas ciudades pequeñas, a una minera, pero hoy día lo que está pasando es que cada minera está desarrollando su propia desaladora y eso obviamente va a copar el borde costero y va a generar problemas y conflictos socioambientales que ya están empezando a surgir. Entonces, esos son como los problemas que nosotros vemos asociados a las plantas desaladoras, que hoy día no creemos que sean una solución tal como se está planteando. Debería buscarse una manera de que se pueda hacer mucho menos plantas, que sean más eficientes, que alteren menos los ecosistemas. Creemos que eso es posible. Y que sean solamente los casos que es necesario, porque en el fondo lo que hay aquí siempre con la tecnología es lo que se llama la huida hacia adelante, ¿ya? Y ahí voy con lo de soluciones basadas en la naturaleza. O sea, en vez de decir, ya, ok, que las mineras busquen formas de recirculación del agua que tienen, que hoy día existen, en vez de poner una desaladora, que regulemos de cierta forma los consumos de agua en todo el país. Hoy día no existe una regulación, o sea, desde que las municipalidades riegan a la hora que se les antoja, pastos que no necesitamos, a lo mejor necesitamos otro tipo de jardines. O sea, aquí hay un abanico de conductas que uno podría generar a partir de decir, ya, Chile es un país que tiene crisis hídrica desde el extremo norte hasta el Biobío y por lo tanto vamos a aplicar políticas para regular el consumo de agua. Tarifas de agua diferenciada, porque es distinto una persona, no sé, en La Pintana, en una casa de 45 metros cuadrados a una familia de 6 personas, su consumo de agua a una familia de 6 personas en la dehesa en una casa de 500 metros cuadrados con 2.000 de pasto. Entonces, ¿por qué van a pagar la misma tarifa? Entonces, hay un montón de cosas que podemos hacer en términos de la política del uso del agua que en Chile no se hace. Y en relación a las soluciones basadas en naturaleza, justamente tienen que ver con esto, con así como las desaladoras pueden ser una huida hacia adelante, porque en vez de traernos a decir, oye, pensemos cómo hacemos un uso más eficiente del agua y más equitativo entre los habitantes del país, nos proveen de agua que al final nuevamente estamos desvinculados de cómo se produce y del impacto que se genera. Las soluciones basadas en la naturaleza justamente van en el sentido de buscar soluciones que nos permitan mantener ecosistemas, proveernos de servicios, pero con este menor impacto y con más vínculo con lo que nos está pasando, como por ejemplo proteger las turberas. O sea, súper simple, protejamos las turberas, son ecosistemas valiosos, están alimentando de agua a ciertas ciudades, entonces a lo mejor lo que tenemos que decir ya, ¿cuánta superficie de turberas tenemos? ¿De cuánta antigüedad? ¿Cuáles no las vamos a tocar? ¿Cuáles las vamos a tocar un poco? Etcétera. Lo mismo con los glaciares. Ese tipo de cosas son las que hoy día deberíamos explorar y que en el fondo están ligadas a esto que en el lenguaje cambio climático se llaman soluciones basadas en la naturaleza y que nos permiten avanzar en lo que se llama adaptación, o sea, en generar transformaciones para lo que se viene, que son los efectos, o lo que ya estamos viviendo, que son los efectos del cambio climático. Flavia Liberona, muchísimas gracias por haber Muchas conversado con gracias a ti. nosotros. Ricardo Rossi, allá desde Estados Unidos, gracias por haberte conectado con nosotros, por todo tu aporte, a los dos en realidad, por su gran aporte en esta conversación, fue fantástica. Ricardo, estás sin micrófono nuevamente, así que ahí para que escuchemos tu voz para que te puedas despedir.
No, agradezco la instancia, la complementariedad y tu moderación, Bárbara, y a todos que nos escuchan. Solamente una invitación final que me parece importante. En el proceso de reformulación de la Constitución de Chile, mi invitación es a que en los derechos consideremos no solo los derechos de primera generación o fundamentales, que son esencialmente en las personas individuales, sino que con mucha decisión incorporemos los derechos de segunda y tercera generación, que incorporan a las comunidades étnicas, a las comunidades locales, a las diversas comunidades, a los distintos grupos sociales y culturales de nuestro país, y también en la tercera generación a las comunidades de la naturaleza con que cohabitamos. Hagamos el empeño porque nuestros hijos, nuestros nietos lo van a agradecer, y es algo un poquito más difícil, pero es más fácil porque vamos a recuperar sabiduría ancestral que tenían nuestras abuelas, nuestros abuelos, las culturas campesinas. Así que muy agradecido, y creo que el agua es una linda metáfora, pero también una realidad que exige justicia, derechos, y esto ha sido, ojalá, una inspiración de abrir algunas ventanitas para asumir esta tarea que va a ser ardua en los próximos años. Sin duda que sí. Un abrazo grande a los dos. Flavia, ahí nos veremos, y Ricardo, nos veremos cuando estés por acá. Cuídense mucho. Igualmente. Sobre todo tú, Flavia. Abrazos grandes.